Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de la regulación del apetito, las bases neuroendocrinas e implicaciones clínicas. Los que conformamos este grupo son Leila Sabja, Nasli Guajardo, Sebastián Cayet, Araceli Velázquez y Catalina Arrazábal. Me presento, mi nombre es Nasli Guajardo y bueno, para comenzar esta presentación, el objetivo al exponer este seminario es realizar una exploración y revelar la importancia de los mecanismos en el control de la conducta alimentaria, dando a conocer por consiguiente las estructuras que participan, como también diversos péptidos, neurotransmisores y hormonas relevantes en esta regulación que poseen una función clave en el control del apetito y saciedad. Para esto, los temas a hablar en esta presentación serán los siguientes: el hipotálamo, estructura fundamental en el control del apetito; señales periféricas que controlan el apetito; mecanismos hedonistas de la conducta alimentaria; el sistema de recompensa en la alimentación; interacción entre los mecanismos hedonistas y homeostáticos; y implicaciones clínicas y perspectivas del futuro. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Leila Sabja y hoy voy a hablar un poco acerca del hipotálamo y su participación en el control del apetito. Lo primero es que el hipotálamo contiene una red de neuronas interconectadas entre sí. Estas neuronas albergan principalmente los núcleos hipotalámicos y su principal función es integrar las señales periféricas relativas al apetito y al balance energético. El hipotálamo se divide en dos de una manera descriptiva, en hipotálamo medial e hipotálamo lateral. Vamos a comenzar con el primer núcleo que se encuentra en el hipotálamo medial, que es el núcleo arcuato o infundibular. Su principal función es integrar señales periféricas respecto al balance energético. Este núcleo se divide en dos porciones, una lateral y una medial. En su porción lateral, sintetiza péptidos derivados de la propia melanocortina, además de formas alfa y beta de la hormona estimuladora de melanocitos. Tanto la forma alfa como beta tiene receptores melanocortina 4 en el núcleo paraventricular, el núcleo ventromedial y el hipotálamo lateral. Esta vía se activa con la leptina y la glucosa y tiene efectos anorexigénicos. En caso de alteraciones, se produce principalmente obesidad. En la porción medial se sintetiza un neuropéptido I, el cual se considera un potente inductor del apetito, además de una proteína relacionada con el agouti, la cual se considera un potente antagonista para los receptores de melanocortina. La porción medial funciona como una mediadora de los efectos orexigénicos causados por la ghrelina y además se inhibe o se inactiva por señales anorexigénicas causadas por la leptina, la glucosa o la insulina. El núcleo paraventricular contiene neuronas que funcionan como mediadores de los efectos anorexigénicos y orexigénicos debido a señales que reciben del núcleo arcuato y otras áreas del hipotálamo. Además, contiene neuronas que participan en la síntesis de hormonas como la corticotropina, la tirotropina y la oxitocina, las cuales disminuyen la ingesta, aumentando el metabolismo energético. Además, contiene un gran número de neuronas que responden a la glucosa y sintetizan factor neurotrófico derivado del cerebro. Estas neuronas activan por la leptina y disminuyen la ingesta, aumentando el metabolismo. Por otro lado, reciben señales de los péptidos derivados de la propia melanocortina del núcleo arcuato. En el caso del último núcleo del hipotálamo medial, que es el dorso medial, recibe señales de otras áreas del hipotálamo del núcleo supraquiasmático y contiene neuronas que expresan genes circadianos, por lo que se relaciona principalmente al horario de la comida. A su vez, proyecta a áreas como la preóptica medial, el núcleo paraventricular y el hipotálamo lateral. Y encontramos el hipotálamo lateral, donde tanto la hormona orexina como la hormona concentradora de melanina tienen un efecto orexigénico, es decir, aumentan la ingesta. Esto gracias a que reciben conexiones del núcleo arcuato y proyectan o envían señales hacia el área tegmental ventral y un grupo de neuronas en la línea media del suelo del mesencéfalo, donde además en el mesencéfalo se encuentran neuronas dopaminérgicas relacionadas a los procesos de adicción y motivación, lo que relacionaría esta conducta de la alimentación a un aspecto más hedonista. Por otro lado, ambas neuronas son activadas por la ghrelina y son inactivadas por la leptina. Para concluir, estas dos últimas señales que han sido estudiadas recientemente, la transcriptasa se relaciona con la cocaína y las anfetaminas, tiene un efecto supresor de la ingesta, mientras que los endocannabinoides tienen un efecto que promueve la ingesta y además emiten señales que activan el anabolismo. Todo esto es mediado por los receptores CB1. Señales periféricas que controlan el apetito. El principal almacenamiento de energía de los mamíferos es el tejido adiposo. Dado esto, se creó el modelo adipostático, el que postula que las secreciones de distintos factores liberados por este tejido modifican la actividad cerebral para controlar la ingesta y mantener el peso corporal. Este modelo tomó fuerza debido al descubrimiento de la leptina, conocido como el factor de la saciedad.
Múltiples sustancias son liberadas en el sistema gastrointestinal en respuesta a la entrada de alimentos para proporcionar señales por vía aferente vagal que termina en el núcleo del tracto solitario y a su vez estén enviando señales activadoras de la saciedad al hipotálamo y a distintas regiones cerebrales para detener la ingesta. La colicistocinina, o CCK, fue el primer péptido gástrico que fue identificado como un factor de la saciedad. Este péptido está regulado por receptores CCK1 ubicados en el nervio vago. La GLP-1 o péptido similar al glucagón 1 y la oxintomoulina se obtienen del proglucagón y son cosecretadas por la célula L del intestino en respuesta a la ingesta de alimentos. El GLP-1 actúa disminuyendo la ingesta de alimentos y la oxintomoulina actúa induciendo la saciedad, incrementando el gasto energético y disminuyendo el peso corporal. El péptido II es cosecretado por la GLP-1 y la oxintomoulina, y esta actúa inhibiendo las neuronas que producen neuropéptido I y proteína relacionada con el agouti en el núcleo 4. Además tenemos la mielina, que es secretada junto con la insulina en las células B pancreáticas, produciendo efectos antidiabéticos, disminuyendo así la glicemia. Hablando de señales gastrointestinales, existen dos fundamentales en lo que es la modulación y control de ingesta. La hormona orexigénica grelina, identificada hasta el momento como la única que promueve la ingesta, es secretada en el estómago principalmente en ayunas y en baja cantidad en algunas neuronas del núcleo 4. La función de la grelina es estimular las neuronas secretoras del neuropéptido I y proteína relacionada con el agouti en el núcleo 4, quienes inducen el hambre y el inicio de la ingesta. Además tenemos la hormona anorexigénica leptina, que esta es una adipocitocina sintetizada en el tejido adiposo. La concentración de leptina es proporcional a la cantidad de masa del tejido adiposo y a su contenido de triglicéridos, siendo así en personas obesas donde existe mayor leptina y en personas con menos peso donde existe menos leptina. La leptina, para cumplir su función, lo que es el apetito, cruza la barrera hematoencefálica y actúa en diferentes núcleos del hipotálamo, como en regiones extrahipotalámicas. La leptina en el núcleo 4 estimula las células de la propia melanocortina y inhibe la expresión del neuropéptido I y la proteína relacionada con el agouti. Además, actúa inhibiendo el hipotálamo lateral y las neuronas dopaminérgicas mesolímbicas. En los sujetos obesos suelen ser hiperleptinémicos debido a su gran porcentaje de masa adiposa y triglicéridos. Sin embargo, esto se contradice ya que la leptina es un inhibidor del apetito. Soy Sebastián Cayet y voy a hablar sobre los mecanismos hedonistas de la conducta alimentaria. Bueno, antes que todo, los mecanismos hedonistas en la alimentación son aquellos alimentos que producen placer y satisfacción en el individuo, más allá de sus beneficios nutricionales, y se ven reflejados directamente en el estado de ánimo que pueda presentar después de la ingesta de algún alimento. Y de esto nace el concepto de hambre hedonista. Bueno, ¿qué es el hambre hedonista? Este concepto es cuando una persona, aún después de ingerir alguna comida que ya haya cumplido con su función y valor nutricional, se le vuelve a presentar otro alimento que genere en ella ciertas emociones como el placer. Esta persona pasa por una sensación real de hambre, a pesar de ya encontrarse en un estado de saciedad. Esto produce que sea difícil de controlar su impulso de volver a comer. La importancia de estos mecanismos es que sin ellos comer se volvería una actividad tan simple pero necesaria como respirar u otras actividades, que a medida del tiempo no tendría ningún tipo de relevancia en el individuo al no producir ningún tipo de satisfacción. Los seres humanos, al buscar satisfacción al comer, pueden llegar a dar mucho por aquello que pueda cumplir sus necesidades, no tan solo en su sabor, sino también en cómo se ve y el olor que ésta produce. Al comer, se activan los receptores ubicados en las papilas gustativas de la lengua, llevando la información al troncoencéfalo para luego ser integradas por la ínsula y la corteza orbitofrontal. La información interoceptiva, ya procesada en la corteza orbitofrontal, responde a ciertas cualidades hedonistas y, junto con la corteza singular anterior, participa en la toma de decisiones y el impulso de la actuación en respuesta. También, como dato extra, podemos hablar de patologías como la anorexia. En ella, las concentraciones plasmáticas son muy elevadas en comparación a los niveles normales, especialmente durante el ayuno, lo que refleja una correlación negativa con el porcentaje de grasa corporal. En esto mismo, se ha comprobado que la recuperación de peso normaliza los niveles plasmáticos de grelina hasta valores similares a los obtenidos de sujetos normales. Este aumento de los niveles de grelina se puede explicar como un proceso adaptativo del cuerpo que busca lograr una conducta alimentaria normal. Mi nombre es Araceli Velázquez y en esta ocasión voy a hablar acerca del sistema de recompensación por alimentación. Principalmente se lleva a cabo cuando nosotros hacemos alguna acción que nos parece agradable o nos genera alguna sensación de placer. Aquí es donde se activa el sistema de recompensación por alimentación en nuestro cerebro, que es como un tipo de medidor de nuestras sensaciones de placer. Este tiene una estructura que se divide en 4 partes. La primera parte es el sistema dopaminérgico del área tegmental ventral, que es principalmente donde actúan las drogas de abuso.
ya que este tema ha sido experimentado principalmente en drogadicción, pero enfocado en la adicción por alimentos. Luego viene el núcleo accumbens, que tiene relación con nuestras sensaciones, placeres y así. Luego tenemos el pálido ventral y la amígdala. Principalmente, los alimentos altos en azúcar generan una gran liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que este mismo núcleo incluye las señales homeostáticas, hedonistas y volicionales, que tienen relación con los deseos, placeres y energía en el contexto de la alimentación. Existen dos receptores conocidos anteriormente que actúan sobre todo en el núcleo accumbens. El primero sería los receptores CB1 endocannabinoides y los receptores opioides, cumpliendo la función de amplificar la señal hedonista en los alimentos, dando un enfoque en la satisfacción. Estos receptores toman mucha importancia en temas de alimentación como sus respuestas ante eso, algo similar a las respuestas por droga. Ahora voy a hablar acerca de la interacción de mecanismos hedonistas y homeostáticos. Cuando hay aviso de signos sobre la recompensa de alimentación, se ordenan por los mecanismos homeostáticos que principalmente ayudan a regular ciertas cosas en nosotros, como la temperatura, la acidez, el pH, entre otras cosas. Dentro de estas interacciones están las señales periféricas, que serían la leptina y la ghrelina. Principalmente la leptina tiene relación con la inhibición dopaminérgica en el núcleo accumbens nombrado anteriormente. Y la ghrelina hace todo lo contrario y busca activar las neuronas dopaminérgicas y la alimentación. Todo esto tiene una conexión importante de circuito hipotalámico, cortical y mesolímbico. Dentro de esto también están las neuronas aneroxígenas, que son las que sintetizan propiomelaanocortina en el ARC. También tenemos la orexina y las neuronas que sintetizan MHC en el hipotálamo. También está comprobado que individuos con falta congénita tienen mayor activación del estriado al solamente ver imágenes de alimentos. Hola, soy Catalina Irarrázaval y seré quien aborde las implicaciones clínicas y perspectivas a futuro. Primero que todo, cabe destacar que el hipotálamo es una estructura fundamental en la regulación del apetito, por lo que un daño en su estructura puede causar obesidad. Principalmente esto es debido a lesiones ocupantes de espacio, que por ejemplo son las craniofaringiomas y macroadenoma hipoficiarios con extensión supracelular. Del mismo modo, es importante tener en cuenta que la ganancia de peso es un síntoma lentamente progresivo, lo que quiere decir de que es infravalorado en los pacientes que lo comienzan a desarrollar. También existen causas extrañas de obesidad en humanos, entre las cuales la más común es el gen del receptor MC4R. Y por otro lado, los trastornos en el neurodesarrollo también tienen gran relevancia a la hora de hablar de obesidad. El síndrome de Prader-Willi es un trastorno del neurodesarrollo que se ocasiona por la ausencia de la copia paterna del fragmento cromosómico 15q11-q13, el cual se caracteriza clínicamente por un apetito insaciable, obesidad temprana, dificultad para el aprendizaje, alteraciones conductuales, etc. Los estudios de la resonancia magnética funcional sugieren que el daño se aloja en áreas cerebrales específicas superiores. Por otro lado, los pacientes con demencia frontotemporal también pueden presentar alteraciones en la conducta alimentaria. El estudio de la resonancia magnética funcional de estos pacientes mostró que la búsqueda compulsiva de alimentos dulces se asocia a una pérdida de la sustancia gris en la ínsula anterior derecha y en la corteza orbitofrontal posterolateral, así como en la corteza prefrontal dorsolateral bilateral. Por último, uno de los estudios realizados consiste en comparar mujeres obesas con mujeres no obesas, en las cuales las mujeres obesas, a diferencia de las no obesas, al presentarle imágenes con comidas ricas en calorías, presentaban una mayor activación en las cortezas orbitofrontal, prefrontal, singular anterior, ínsula, amígdala y estriado ventral. El estudio del conocimiento de los circuitos y vías implicadas en la regulación del apetito son muy importantes, ya que nos entrega la posibilidad de desarrollar terapias potenciales para el desarrollo de la obesidad. Por ejemplo, la estimulación cerebral profunda podría ser de gran utilidad para el tratamiento de la obesidad, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido en otras terapias. Por otro lado, las hormonas gastrointestinales tienen la capacidad de inducir la sensación de saciedad y de limitar la cantidad de comida ingerida. Sin embargo, cabe mencionar que este tratamiento tiene sus elementos contrarrestables, como por ejemplo, que tienen una vida media muy corta y además las hormonas gastrointestinales como GLP-1 y CCK inducen a náuseas y otros efectos adversos gastrointestinales que limitan su uso terapéutico. También se están haciendo esfuerzos para entender el papel de la grelina en el tratamiento de la anorexia nerviosa, ya que se están realizando ensayos clínicos para administrarla en pacientes con cáncer, obesidad y diabetes. En cuanto al abordado con anterioridad,
La ingesta es un proceso complejo regulado por diversos sistemas. Encabezando este trabajo se encuentra el hipotálamo, que justo sus neuronas están implicadas en la regulación de la homeostasis energética. Asimismo, la conexión entre el sistema gastrointestinal y el cerebro interviene en el control del apetito y también la saciedad. Incluso la participación del sistema límbico en los aspectos motivacionales y hedonistas evidencia el trabajo en equipo que controlan el mecanismo de la ingesta. Sin embargo, aún quedó largo trabajo para llegar a comprender el proceso en su totalidad, pero sin duda todas las terapias y los procesos que se han hecho hasta ahora nos ayudan bastante para comprender el proceso de la regulación del apetito.